A las 6 de la mañana, un ayudante del sheriff golpeó la puerta de mi casa y me entregó un fajo de papeles, una orden de desalojo a mi nombre. Mientras yo estaba paralizada, sin poder creer lo que veían mis ojos, mi único hijo estaba al otro lado de la calle, sonriendo con satisfacción. Ya estás vieja, mamá. Esta casa necesita un dueño nuevo, Etaura. Gritó, entre las risas y aplausos de su esposa, convirtiendo el dolor de su propia madre en un espectáculo humillante para todo el vecindario. Yo me quedé ahí, sola y hecha pedazos, justo en la entrada de la casa que construí con sudor y sacrificio durante 30 años, entendiendo con un dolor insoportable que el enemigo más cruel no siempre es un extraño, sino el hijo por el que una estuvo dispuesta a dar la vida. Y la historia que estoy a punto de contarte va a revelar por qué un simple papel de desalojo puede convertirse en la sentencia para quienes, cegados por la soberbia, intentaron arrebatarme mi hogar. Me llamo María. Aquella mañana, alrededor de las 6, estaba rezando como siempre, cuando de pronto se escucharon unos golpes secos y brutales en la puerta, como si quisieran tirarla abajo. El corazón se me subió a la garganta, se me cayó el rosario de las manos, y el ruido de las cuentas golpeando el suelo resonó como un mal presagio. Me persigné rápido y fui hacia la puerta, arrastrando mis pantuflas, con ese miedo que nos da a los viejos cuando algo rompe nuestra rutina. Al abrir, no vi a un vecino ni al lechero. Vi una placa brillante, un uniforme caqui, un hombre alto, robusto, con cara de pocos amigos. Era un oficial, un ayudante del sheriff. Sin decir buenos días, me extendió un fajo de papeles que parecían pesar 1 tonelada. Señora María, tengo una orden de desalojo para usted. Tiene que vaciar la propiedad antes de las 12 del día. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Desalojo? ¿De mi propia casa? ¿De la casa que Roberto y yo construimos ladrillo a ladrillo con el sudor de nuestra frente? Quise gritar, quise decirle que estaba loco, pero las palabras se me atoraron en el pecho. Y entonces miré hacia la calle, y lo que vi me dolió más que cualquier golpe. Al otro lado de la banqueta, recargado en su coche nuevo, estaba él, Ricardo, mi hijo, mi único hijo. No estaba llorando, no estaba preocupado, estaba sonriendo, una sonrisa torcida, llena de una satisfacción que me heló la sangre. A su lado estaba ella, mi nuera, con su teléfono en alto, grabándolo todo, como si mi desgracia fuera un espectáculo para sus redes sociales. Ricardo se despegó del coche, cruzó los brazos y gritó, para que todos los vecinos oyeran: «Qué lástima que tengamos que decirnos adiós así, madre. Pero ya estás muy vieja para una casa tan grande. Entiende, esto es patrimonio de la familia, y yo soy el único heredero. Alguien tiene que cuidar el futuro del apellido». Su voz no tembló, ni un poquito. Era la voz de un extraño. La nuera soltó una risita burlona y siguió apuntando la cámara hacia mi cara, esperando ver mis lágrimas, esperando ver a la vieja derrotada. Pero no les di el gusto. No lloré. Me enderecé la espalda, aunque me dolían los huesos. Apreté el marco de la puerta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Respiré hondo, tragándome el nudo de la garganta, y miré al oficial a los ojos. Mi voz salió bajita, pero firme. «Oficial, ¿puede decirme quién es el solicitante? ¿Quién firmó esa orden para echarme a la calle como a un perro?» El policía, que hasta ese momento había sido una estatua de hielo, bajó la vista a los papeles. Sus ojos recorrieron la primera línea, y entonces vi algo cambiar en su rostro. Se detuvo. Parpadeó 2 veces, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Su mandíbula se tensó. El color se le fue de las mejillas, y lentamente levantó la cabeza para mirarme. Ya no me miraba como a una delincuente que ocupa una casa ajena. Me miraba con espanto, con lástima, con la vergüenza ajena que da ver la maldad humana en su estado más puro. El silencio entre el oficial y yo duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Afuera, el ruido de los coches empezaba a despertar a la ciudad, pero aquí, en el umbral de mi puerta, el tiempo se había detenido. El hombre se aclaró la garganta, incómodo. Se quitó la gorra por respeto, algo que no había hecho al llegar, y dio un paso más cerca de mí, bajando la voz para que los de enfrente no escucharan. «Señora, el solicitante es Ricardo, su hijo», lo dijo suave, como quien da una noticia de muerte,
Y en cierto modo, lo era. En ese momento, mi hijo, el niño que yo arrullé, el hombre por el que di la vida, acababa de morir para mí. El oficial miró de reojo hacia la calle, donde Ricardo seguía con su pose de triunfador y su esposa tecleaba furiosa en el celular. El policía apretó los labios con coraje y volvió a mirarme. Sus ojos, oscuros y cansados, se suavizaron. Mire, señora, yo soy de un rancho en Michoacán. Tengo a mi jefecita allá sola y... Bueno, esto no está bien. No es correcto. El reglamento dice que tengo que sacarla ya, pero... Al diablo el reglamento. Le voy a dar una hora completa para que junte sus cosas más sagradas. Nadie va a entrar hasta que usted me diga. Se persignó rápido, casi imperceptiblemente. Que Dios la bendiga, madre. Haga lo que tenga que hacer. Cerré la puerta, me recargué en la madera fría y me dejé resbalar hasta el suelo. Mis piernas ya no aguantaban más. Ahí, sentada en el piso de mosaico que yo misma había limpiado 1000 veces, sentí cómo se me rompía el alma en pedazos chiquitos. Afuera, escuché la voz chillona de mi nuera, impaciente. Ándale, vieja, apúrate. No tengo todo el día. Si no sales, llamo a los cargadores para que tiren tus trapos a la basura. Sus palabras entraban como cuchillos por debajo de la puerta. Cerré los ojos y por un momento me perdí en los recuerdos. Recordé a Ricardo de niño, con sus rodillas raspadas, corriendo a mis brazos llorando porque se había caído de la bicicleta. Yo lo curaba, le daba un beso y le decía que todo iba a estar bien. ¿En qué momento ese niño dulce se convirtió en este monstruo? Todo cambió cuando ella llegó. Desde que se casaron, mi casa se llenó de susurros venenosos. Primero eran comentarios sutiles. «Ay, suegra, esta casa es mucho trabajo para usted sola». Luego fueron más directos. «Mire, suegra, si vendemos, podemos invertir en un negocio para Ricardo». Y yo, tonta, vieja tonta y ciega de amor, les fui cediendo terreno. Les di mis ahorros, les dejé que manejaran mis cuentas. Todo por la paz, todo por no perder a mi hijo. Todo para que no dijeran que soy una vieja metiche y egoísta. Me aguanté los desprecios. Me aguanté que ya no me invitaran a comer los domingos. Me aguanté que en Navidad me dejaran sola. Pensé que si era dócil, si no daba lata, ellos me querrían un poquito. Qué equivocada estaba. La soledad me golpeó de frente. Mi Roberto ya no está para defenderme. Mis hermanos viven lejos o ya murieron. Estoy sola. Sola contra mi propia sangre. Sola contra la ambición. Sentí una rabia caliente subirme por el estómago. No era rabia contra ellos, no todavía. Era rabia contra mí misma, por haber sido tan blanda, por haber criado cuervos que ahora me querían sacar los ojos. Un oficial de policía, un completo desconocido, me había tenido más piedad en 5 minutos que mi propio hijo en los últimos 5 años. Ese pensamiento me sacudió. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. La tela de mi suéter raspó mi piel, y ese dolorcito me trajo de vuelta a la realidad. No, me niego. Me puse de pie, apoyándome en la mesita de la entrada. Mis rodillas tronaron, pero me sostuvieron. Miré la foto de mi esposo en el altar. La llama de la veladora bailaba con fuerza, como si él me estuviera gritando desde el más allá. No voy a salir de aquí como una ladrona. No voy a dejar que me humillen. Si quieren guerra, guerra van a tener. Me acordé de algo importante, algo que había guardado hace mucho tiempo, no por desconfianza, sino por intuición de madre. Caminé hacia mi cuarto, ya no arrastrando los pies, sino con pasos firmes. Tenía 1 hora, y en 1 hora, muchas cosas pueden pasar. No perdí ni un segundo más llorando. Me fui directo a mi recámara, esa habitación que compartí con Roberto durante 40 años. Mis rodillas protestaron con un crujido seco cuando me agaché, pero no les hice caso. Me arrastré un poco bajo la cama, tanteando en la oscuridad entre el polvo y las cajas de zapatos viejos, hasta que mis dedos tocaron el metal frío. Ahí estaba. Era una vieja caja de galletas de lámina, oxidada en las esquinas, con la pintura descascarada. Para cualquiera, sería basura. Para mí, era la caja fuerte de nuestra vida. Ahí no había joyas ni dinero. Había algo mucho más valioso, la verdad. La saqué arrastrando y me senté en la orilla del colchón. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una ansiedad eléctrica. Abrí la tapa
que chirrió como quejándose por haber sido despertada. El olor a papel viejo me golpeó de lleno. Saqué el acta de nacimiento de Roberto, nuestra fe de matrimonio, y hasta el fondo, un sobre grueso de color manila. El testamento de mi suegro, don Anselmo. Lo desdoblé con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. El papel estaba amarillento, pero la letra de la máquina de escribir se leía clarita. Mis ojos buscaron el párrafo que me sabía de memoria, pero que necesitaba ver para creer que no estaba loca. Ahí estaba, en la cláusula tercera. Lego la propiedad ubicada en la calle Hidalgo número 45, en su totalidad, a mi nuera María, en agradecimiento y justicia, porque ella fue la única que me limpió el sudor, me dio de comer en la boca y veló mis noches de agonía, mientras que mi nieto Ricardo jamás se dignó a visitarme. Apreté el papel contra mi pecho. Don Anselmo, que en paz descanse, sabía. Él siempre supo que Ricardo tenía el corazón podrido por el dinero. Desde chiquito, mi hijo no pedía la bendición, pedía monedas. Y ahora, ese mismo niño quería pasar por encima de la última voluntad de su abuelo. Dejé el testamento sobre la cama y agarré el fajo de papeles que me había dado el policía. Busqué la supuesta acta de donación que mi hijo decía tener. Mis ojos se movían rápido, buscando un detalle, un error, algo. Y entonces, lo vi. Mi respiración se detuvo. En la última hoja, donde aparecía una firma garabateada que supuestamente era la mía, estaba la fecha de la transacción ante el notario, 13 de octubre, 10 de la mañana. Me quedé mirando esa fecha, 13 de octubre. El número 13 retumbó en mi cabeza como una campana. Una sonrisa lenta, fría y peligrosa se dibujó en mi boca. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa del cazador que acaba de ver a la presa caer en su propia trampa. Ellos creen que soy una vieja inútil. Creen que porque tengo canas, tengo el cerebro seco y la memoria perdida. Creen que pueden inventar una fecha y yo simplemente voy a agachar la cabeza. Pero se les olvidó un pequeño detalle, un detalle inmenso. Ustedes pueden adivinar qué pasó ese día. Si ustedes también creen que el que obra mal, se le pudre el tamal, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotear a su madre, por favor denle me gusta ahora mismo, y escriban la palabra justicia en los comentarios. Necesito sentir su fuerza para lo que voy a hacer. Porque ese 13 de octubre, yo no estaba en ninguna notaría firmando mi sentencia de muerte. Yo estaba en un lugar muy diferente. El 13 de octubre, claro que me acuerdo, ¿cómo olvidarlo? Ese día fue el aniversario luctuoso de don Anselmo, el abuelo de Ricardo. Mientras mi hijo estaba, según estos papeles, en una oficina con aire acondicionado robándome mi casa, yo estaba bajo el sol, cumpliendo con mi deber. Ese día, yo estaba en el panteón municipal. La ironía me supo a hiel en la boca. Qué imagen tan perfecta de nuestra familia, ¿verdad? Mientras yo estaba de rodillas, tallando con jabón y cepillo la lápida del hombre que construyó esta casa con sus propias manos, su nieto estaba muy ocupado falsificando firmas para quedarse con ella. Mientras yo le ponía flores frescas de cempasúchil al muerto para que su alma descansara, el vivo estaba viendo cómo dejarme en la calle. Me levanté de la cama como un resorte. La tristeza se había ido. Ahora solo quedaba una claridad mental absoluta. Agarré mi teléfono, ese celular viejito que mi nuera siempre criticaba porque no servía para nada, y busqué un número en mi libreta de papel. Marqué 1, 2, 3 tonos. Bueno, ¿quién habla?, contestó una voz rasposa al otro lado. Buenos días, don Rogelio. Soy María, la viuda de Roberto. Doña María, qué milagro. ¿En qué puedo servirle? Fui directo al grano. No tenía tiempo para cortesías. Don Rogelio, necesito un favor de vida o muerte. ¿Se acuerda que el mes pasado, el día 13, fui a arreglar la tumba de mi suegro? ¿Se acuerda que contraté a su sobrino para que me ayudara a pintar la reja? Claro que sí, señora. Si usted estuvo ahí toda la mañana. Hasta le invitamos un taco de chicharrón porque se le bajó la presión. Exacto. Don Rogelio, necesito que me consiga el recibo de pago de ese día. Y lo más importante, necesito saber si las cámaras de seguridad de la entrada siguen guardando las grabaciones del mes pasado. Hubo un silencio en la línea. Yo apretaba el teléfono tan fuerte que sentía que se iba a romper. Mire, doña María, las cámaras se borran cada 2 meses. Así que sí, los videos todavía están ahí. ¿Pero para qué los quiere? ¿Pasó algo malo? No le di detalles.
No quería meterlo en problemas todavía. Solo guárdeme todo, don Rogelio. Voy para allá en cuanto pueda. Es para demostrar que Dios no se queda con nada de nadie. Colgué. Sentí una fuerza nueva correr por mis venas. Ya no era la viuda desvalida. Ya no era la madre sufrida. Ahora era una mujer con un arma cargada en las manos. Busqué una carpeta de plástico color beige. Metí el testamento original de don Anselmo. Metí la orden de desalojo falsa. Y en mi mente ya estaba visualizando la tercera pieza de este rompecabezas, el video y el recibo del panteón. Me miré al espejo del tocador. Mis ojos estaban hinchados, sí, pero tenían un brillo que hacía años no veía. Me alisé el cabello, me acomodé el chal y agarré mi bolso. Caminé hacia la puerta de la calle. Escuché las risas de mi nuera afuera. Se reía fuerte, seguramente celebrando su victoria antes de tiempo. Pobrecita, no sabe que la fiesta se le va a acabar muy pronto. Abrí la puerta de golpe. La luz de la mañana me pegó en la cara, pero no parpadeé. Ahí estaban. El oficial mirando su reloj con preocupación. Ricardo, recargado en el coche como si fuera el dueño del mundo. Y ella, con su teléfono listo para grabar mi humillación final. Pero yo no salí con maletas. No salí con la cabeza baja. Salí con las manos vacías, pero con el corazón armado hasta los dientes. La guerra ha comenzado, hijos míos, y no tienen idea de con quién se acaban de meter. Salí al porche. El sol ya me daba en la cara, pero no sentí calor. Sentí una frialdad absoluta. Mis manos estaban vacías. No traía maletas, ni cajas, ni bolsas de basura con mi ropa. Solo traía mi teléfono en el bolsillo del delantal y el folder beige apretado bajo el brazo. Al verme salir así, sin nada, a mi nuera se le borró la sonrisa de golpe. Bajó el celular con el que estaba grabando y me miró con una mezcla de confusión y furia. ¿Y tus cosas?, me gritó desde la banqueta, sin el menor respeto. ¿Dónde están las maletas? ¿Acaso piensas resistirte a la autoridad, vieja necia? El oficial tiene una orden. Ricardo se separó del coche. Caminó hacia la reja, adoptando esa postura de hombre razonable que tan bien le salía cuando quería manipularme. Suspiró fuerte, como si yo fuera una carga insoportable. «Mamá, por favor», dijo, con una voz empalagosa que me dio náuseas. «No nos hagas esto más difícil. No hagas un escándalo frente a los vecinos. Tú firmaste los papeles, madre. Acéptalo. Ya te conseguí un lugar en la casa de reposo Santa Fe. Es muy bonito. Tienen jardín y enfermeras. Vas a estar mejor allá que aquí sola. Esto ya es propiedad de la familia, mía». Metí la mano en mi bolsillo y con el dedo pulgar presioné el botón de grabar en mi celular. Necesitaba que lo dijera. Necesitaba que su propia boca cavara su tumba. Lo miré fijamente, ignorando a su mujer que pataleaba atrás. «Hijo», le dije, con una calma que lo desconcertó. «Solo quiero que me confirmes algo frente a este oficial, para que yo pueda irme en paz. ¿Estás completamente seguro de que fui yo quien firmó esos papeles el día 13 del mes pasado?» Ricardo ni siquiera parpadeó. Su arrogancia era más grande que su inteligencia. «Claro que estoy seguro, mamá. Estuviste ahí. La notaria dio fe. No empieces con tus lagunas mentales ahora». Asentí levemente. «Ya lo tenía». «Está bien», respondí, sacando la mano del bolsillo. «Entonces no tengo nada más que hablar contigo aquí. Nos vemos en el juzgado. Y recuerda muy bien lo que te voy a decir, Ricardo. La avaricia rompe el saco». Me giré hacia el oficial, que nos miraba con atención. Le extendí el documento que había preparado, una notificación de disputa de propiedad por fraude, amparada por la posesión del testamento original. No era una solución definitiva, pero era suficiente para detener el desalojo inmediato. «Oficial», le dije firme, «esta orden se basa en un documento falso. Aquí presento mi oposición formal. Si me sacan hoy, estarán cometiendo un delito». El oficial tomó el papel. Miró a Ricardo, luego me miró a mí. Recordó lo que había leído en la orden, el nombre del hijo. Asintió, devolviéndome una mirada de complicidad. «Señor Ricardo», dijo el policía, poniendo su mano sobre la funda de su arma, no como amenaza, sino como autoridad. «Aquí hay una disputa legal válida. No puedo ejecutar el desalojo hoy. Tienen que arreglar esto ante un juez civil. Retírense». «¿Qué?», chilló mi nuera, histérica. «Pero si pagamos, digo, si hicimos todo el trámite».
Esto es ridículo. Vámonos, ordenó el oficial, señalando la calle. La patrulla encendió el motor y se alejó despacio. Ricardo se quedó pálido, con la boca abierta. Su esposa, roja de coraje, azotó su teléfono contra el pavimento, haciéndolo pedazos. «Eres una vieja maldita», gritó ella, pero yo ya no la escuchaba. Cerré la puerta de mi casa. Puse el cerrojo. Mis piernas temblaban, pero esta vez no era de miedo, era de adrenalina. La primera batalla estaba ganada. Al día siguiente, el edificio de los juzgados civiles me recibió con su característico olor a cera para pisos, cloro y angustia. Es un lugar donde la gente entra a pelear por pedazos de vida. Caminé por el pasillo largo y frío. Mis pasos resonaban solitarios. No tenía dinero para un abogado de lujo, así que me asignaron uno de oficio, un muchacho joven que parecía cansado antes de empezar. Pero no me importaba. La verdad no necesita trajes caros para brillar. Al entrar a la sala de audiencias, los vi. Estaban sentados del lado derecho. Ricardo llevaba un traje azul marino que seguramente compró con el dinero que me había robado meses atrás. Mi nuera iba vestida de negro, como si fuera a un funeral, intentando parecer una mujer decente y sufrida. A su lado, tenían a un abogado con el cabello relamido de gel y una sonrisa de tiburón. Pero lo que más me llamó la atención fue la cuarta persona. Sentada un poco más atrás, estaba ella, la notaria pública, Carla Méndez. Era una mujer joven, elegante, pero se veía fatal. Movía la pierna sin parar y se mordía las uñas. No dejaba de mirar de reojo a Ricardo, como si quisiera reclamarle algo. El miedo. Eso olí en ella. Miedo puro. Me senté en mi lugar, la mesa de la defensa. Puse mi viejo folder beige sobre la madera barnizada. Me sentía pequeña frente a ese estrado enorme, frente a la bandera de México y el escudo nacional. Una madre sola contra una maquinaria de mentiras. «Todos de pie», anunció el secretario. El juez Halprin entró. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unos lentes gruesos que le daban un aire de búho sabio y severo. Se sentó, acomodó su toga y nos miró por encima de sus gafas. «Pueden sentarse», dijo con voz grave. «Estamos aquí para revisar la validez de la transmisión de propiedad del inmueble ubicado en la calle Hidalgo. Tiene la palabra la parte actora». El abogado de Ricardo se levantó, abrochándose el saco con un gesto teatral. Su señoría empezó, con una voz potente y ensayada. «Este caso es muy triste. Mi cliente, el señor Ricardo, solo busca proteger el patrimonio familiar. La señora María, su madre, lamentablemente sufre de los estragos de la edad». Me señaló con un dedo acusador, pero yo no bajé la mirada. Ella firmó la donación ante notario público, en pleno uso de sus facultades en ese momento. Pero ahora, tal vez influenciada por terceros o por su propia confusión senil, dice no recordar nada. Es un caso clásico de arrepentimiento tardío y deterioro cognitivo. Pedimos que se ratifique la orden de desalojo para que la señora pueda ser trasladada a un lugar donde reciba la atención psiquiátrica que necesita. Escuchar que me llamaran loca, que dijeran que necesitaba un psiquiatra, fue como recibir una bofetada. Mi propio hijo, ahí sentado, asintiendo con la cabeza, confirmando que su madre estaba demente. Sentí un nudo en la garganta, pero apreté mi mano sobre el folder. «Aguanta, María, aguanta». El juez me miró. No vi lástima en sus ojos, vi curiosidad. «¿Tiene algo que decir la defensa antes de proceder con los testigos?», preguntó el juez. Mi abogado de oficio se puso de pie, un poco nervioso. «Su señoría, negamos todas las acusaciones. La señora María afirma que esa firma es falsa y que nunca estuvo en esa notaría». El abogado de Ricardo soltó una risita burlona. «Por favor», exclamó, «tenemos aquí el testimonio de una funcionaria pública. ¿Está usted insinuando que una notaria está mintiendo?». El juez golpeó el mazo. ¡Pum! Silencio. «Llamen a la testigo. Licenciada Carla Méndez». Al estrado. Vi cómo Carla se levantaba. Le temblaban las piernas. Caminó hasta la silla de los testigos, como quien camina al patíbulo. Juró decir la verdad sobre la Biblia. Cuando se sentó, giró la cabeza y sus ojos se cruzaron con los míos. Yo no la miré con odio. La miré como una madre que sabe que un niño ha hecho una travesura terrible. La miré directo al alma. El juego había empezado, y era mi turno de mover las fichas.
El abogado de la parte contraria se acercó al estrado con una sonrisa de suficiencia. Carla Méndez, la notaria, levantó la mano derecha. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Con la ayuda de Dios, dijo ella. Su voz no tembló. Era una profesional de la mentira. El abogado le pidió que relatara lo sucedido el día 13 de octubre. Carla se acomodó el saco sastre, miró al juez y empezó a tejer su telaraña. Ese día, la señora María llegó a mi oficina acompañada de su hijo Ricardo. Se veía muy lúcida, muy contenta. Me dijo textualmente: «Licenciada, quiero regalarle mi casa a mi hijo ahora que estoy viva, para que él tenga seguridad». Yo misma le pasé la pluma. Ella firmó sonriendo y luego abrazó a su hijo. Fue un momento muy emotivo. Sentí que la sangre me hervía en las venas. ¡Qué descaro! ¡Qué manera tan fría de inventar un recuerdo que nunca existió! Yo apreté los puños bajo la mesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Quise levantarme y gritarle mentirosa, pero me mordí la lengua. Sabía que si perdía los estribos, ellos ganaban. «Gracias, licenciada», dijo el abogado. «No hay más preguntas». Carla bajó del estrado, evitando mi mirada, y volvió a su asiento. Se limpió una gota de sudor de la frente con un pañuelo discreto. «Ahora llamamos al señor», Ricardo anunció el secretario. Mi hijo se levantó, se abrochó el botón del saco y caminó despacio. No me miró, ni una sola vez. Se sentó en la silla de los testigos, cruzó las manos sobre su regazo y puso cara de víctima. «Señor Ricardo», preguntó su abogado, con un tono suave, casi paternal, «¿por qué decidieron hacer esta donación?». Ricardo suspiró. Un suspiro largo y teatral. Se acercó al micrófono y soltó las palabras que me rompieron el corazón en 1000 pedazos. «Su señoría, es difícil para mí decir esto. Amo a mi madre, pero ella ya no es la misma. Últimamente, su cabeza ya no está bien. Se le olvidan las cosas. Deja la estufa prendida. Habla sola. A veces ni siquiera me reconoce». El silencio en la sala era sepulcral. Yo lo miraba, atónita. Mi propio hijo, el bebé que amamanté, el hombre por el que trabajé doblando turnos para pagarle la universidad, estaba ahí sentado, diciéndole al mundo que yo estaba loca. «Hicimos el trámite para protegerla», continuó Ricardo, con la voz quebrada por una emoción falsa. «Tenemos miedo de que alguna persona malintencionada se aproveche de su demencia senil y le quite la casa. Yo solo quiero cuidar el patrimonio que mi padre le dejó». Ella firmó ese día. Pero claro, como está enferma, ahora ya no se acuerda y se inventa historias de conspiraciones. Mi nuera, sentada en la banca de atrás, asentía con la cabeza frenéticamente, secándose una lágrima invisible, apoyando la farsa de su marido. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me hubiera arrancado el aire. No era un infarto, era la traición. La traición duele más que la muerte. Me estaban enterrando en vida, anulando mi voz, mi mente y mi dignidad, solo para quedarse con unos ladrillos. Chas tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt khi nghe chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra nói tôi là kẻ điên trước mặt bao người. Si ustedes todavía están escuchando esto, si sienten la rabia y el dolor que siento yo ahora mismo, por favor, ayúdenme. Escriban el número 1 en los comentarios si creen que una madre merece respeto. Necesito saber que no estoy sola en este infierno. El juez me miró. En sus ojos vi una sombra de duda. Las palabras de Ricardo habían sido convincentes. Parecía el hijo abnegado cargando con la cruz de una madre enferma. «Señora María», dijo el juez, «¿su abogado va a interrogar al testigo?». Mi abogado me miró, esperando instrucciones. Yo negué con la cabeza. Me puse de pie despacio. Mis piernas ya no temblaban. El dolor se había convertido en acero. «No, su señoría», dije con voz clara, resonando en la sala. «No tengo nada que preguntarle a ese hombre. Él ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora, quiero hablar con la notaria otra vez». El abogado de Ricardo saltó de su silla como un resorte. «Objeción», gritó. «La testigo ya fue interrogada y liberada. Esto es una pérdida de tiempo». El juez Halprin se ajustó las gafas y me miró fijamente. Vio algo en mi postura. Tal vez la determinación de una mujer que no tiene nada más que perder. Lugar a la solicitud, dictaminó el juez, ignorando al abogado. «Que pase la licenciada Carla Méndez nuevamente. Pero sea breve, señora María». Carla volvió a subir. Ya no se veía tan segura.
Sus ojos iban de un lado a otro, nerviosos. Se sentó en la orilla de la silla. Yo no me acerqué al estrado. Me quedé en mi lugar, sosteniendo mi folder beige con ambas manos. Licenciada, empecé, sin rodeos. Usted dijo bajo juramento que siguió todo el protocolo de ley para la firma de la escritura. ¿Es correcto? Sí, por supuesto, respondió ella, a la defensiva. El protocolo exige que usted verifique la identidad de los firmantes mediante una identificación oficial vigente. ¿Usted revisó mi credencial de elector, mi INE? Claro que sí. La tuve en mis manos. Revisé que fuera usted y anoté los datos en mi libro de registro, dijo Carla, recuperando un poco la compostura. Muy bien, dije yo, con una calma que helaba el aire. Su señoría, solicito respetuosamente que la testigo lea en voz alta, de su libro de protocolo que trae consigo, el número de identificación de la credencial que supuestamente yo le entregué ese día. El juez asintió y miró a Carla. Proceda, licenciada, lea el número. Carla se puso pálida. Sus manos temblaban visiblemente mientras abría el grueso libro de actas que traía bajo el brazo. Pasó las páginas torpemente hasta encontrar la fecha del 13 de octubre. Aquí está, dijo con un hilo de voz. El número de identificación de la señora María es 0, 4, 8, 2, 5, 5, 9, 1, 3, 4, 2, 7. Hizo una pausa, esperando que eso fuera todo. Gracias, dije yo. Entonces, con movimientos lentos y deliberados, saqué mi credencial de elector de mi monedero. La levanté en alto para que el juez pudiera verla. Su señoría, anuncié, girándome hacia el estrado. Mi credencial de elector nunca ha salido de mi bolsa, y el número que la licenciada acaba de leer es incorrecto. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los ojos desorbitados. ¿Cómo dice?, preguntó el juez, frunciendo el ceño. El número real de mi identificación termina en 4, 8, 9, expliqué, señalando mi credencial. La licenciada leyó 4, 2, 7. Son 3 números de diferencia. Me giré hacia Carla, que ahora sudaba a chorros. Licenciada, le dije, y mi voz sonó como un latigazo. Esos errores solo pasan por 2 razones. O usted es muy incompetente, o usted copió esos datos de una fotocopia vieja y borrosa que mi hijo le llevó, porque yo nunca estuve ahí en persona. El abogado de Ricardo se levantó gritando. Objeción. Está especulando. Es un error administrativo simple. Siéntese, rugió el juez, golpeando el mazo con fuerza. Su rostro se había endurecido. Se giró hacia Carla, quien parecía a punto de desmayarse. Licenciada Méndez, dijo el juez, con un tono peligrosamente bajo. Quiero ver ese libro y esa credencial ahora mismo en mi escritorio. Carla se quedó paralizada. El color había abandonado su rostro por completo. Miró a Ricardo buscando ayuda, buscando una salida, pero mi hijo estaba petrificado, mirando la mesa, entendiendo que su castillo de naipes acababa de recibir el primer soplido del huracán. El alguacil tomó mi credencial y el libro de la notaria y se los llevó al juez. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el sonido de las hojas al pasar y la respiración agitada de mi nuera. El juez comparó los números. 1 vez, 2 veces. Levantó la vista y se quitó los lentes despacio. Su mirada se clavó en Carla Méndez como una sentencia anticipada. Licenciada, dijo el juez, aquí hay una discrepancia grave. Le recuerdo que el perjurio y la falsificación de documentos públicos son delitos federales que se pagan con cárcel. Le voy a dar una oportunidad más para que me diga la verdad. ¿Estuvo la señora María presente en su oficina el día 13 de octubre a las 10 de la mañana? Carla abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba acorralada. Y yo, María, la vieja loca, la demente, estaba parada firme en el centro de la sala, esperando el momento final, porque todavía me faltaba el golpe de gracia. Todavía me faltaba mostrarles dónde estaba yo realmente mientras ellos jugaban a ser dueños de mi vida. El juez Halprin no apartaba la vista de Carla Méndez. El silencio en la sala era tan pesado que se podía sentir en los hombros. La notaria, atrapada en su propia mentira, intentaba mantener la compostura, pero el temblor en sus manos la delataba. Licenciada Méndez, repitió el juez, con una voz que retumbó en las paredes de madera. Le voy a hacer la pregunta una vez más, y le sugiero que piense muy bien su respuesta,
porque su libertad depende de ello. Sostiene usted, bajo juramento, que la señora María estuvo en su oficina y firmó esos documentos el día 13 de octubre a las 10 de la mañana en punto? Carla tragó saliva, miró de reojo a Ricardo, buscando una señal, pero mi hijo estaba paralizado, con la mirada perdida en la mesa. No tenía escapatoria. Si cambiaba su versión ahora, admitiría el fraude. Si la mantenía, se arriesgaba a que yo tuviera algo más. Eligió el camino del necio. Sí, su señoría, respondió ella, con un hilo de voz que apenas se escuchó. Lo sostengo. Fue el 13 de octubre a las 10 de la mañana. No hay error. El juez asintió lentamente, con una expresión indescifrable. Muy bien. Que conste en actas. Fue mi momento. No necesité que mi abogado me dijera qué hacer. Me acerqué al estrado con pasos lentos, cargando mi folder beige como si fuera un escudo. Su señoría, dije, y mi voz sonó tranquila, pero cargada de una fuerza que venía de muy adentro, tal vez de mis ancestros. La licenciada dice que yo estaba en su oficina, firmando papeles para regalar mi casa, pero ella miente, y no es mi palabra contra la suya. Es la verdad de los muertos contra la avaricia de los vivos. Saqué de mi folder un pequeño dispositivo USB y un recibo de papel arrugado. Los deposité suavemente sobre el escritorio del juez. Aquí tiene el video de las cámaras de seguridad del Panteón Municipal de San Gabriel, certificado por la administración. Y aquí tiene el recibo de pago del pintor de lápidas. Mire la fecha, señor juez. Mire la hora. 13 de octubre, 10 de la mañana. El juez tomó el USB y lo entregó al secretario para que lo proyectara en la pantalla de la sala. Todos los ojos se clavaron en el monitor. La imagen apareció. Era en blanco y negro, granulada, pero inconfundible. Ahí estaba yo. No estaba sentada en una silla de cuero firmando documentos. Estaba de rodillas sobre la tierra dura. Estaba vestida con mi ropa de trabajo, con un rebozo cubriéndome del sol. En mis manos tenía un cepillo de cerdas duras y una cubeta de agua. La sala se llenó de un silencio reverencial. En la pantalla se veía claramente cómo yo tallaba con fuerza la piedra gris de una tumba. Se veía cómo arrancaba la maleza con mis propias manos. Se veía cómo me persignaba y colocaba un ramo de flores de cempasúchil en los floreros de metal. Era la tumba de don Anselmo, el abuelo de Ricardo, el hombre que compró el terreno y levantó los muros de nuestra casa con años de sacrificio bajo el sol. Me giré lentamente hacia la mesa donde estaban sentados mi hijo y mi nuera. Ricardo tenía la cara ceniza, como si hubiera visto a un fantasma. Mi nuera se tapaba la boca con la mano, pálida como un papel. Ricardo, le dije. No grité, no necesité gritar. Mi voz estaba llena de una decepción tan profunda que dolía más que cualquier insulto. Mírame. Mira la pantalla. Él no quería levantar la vista, pero la fuerza de mis palabras lo obligó. Sus ojos se encontraron con los míos y vi el terror en ellos. Ese día, el 13 de octubre, yo no estaba regalándote nada. Yo estaba cumpliendo con mi deber. Estaba limpiando la mierda de pájaro y el polvo de la tumba de tu abuelo. Estaba rezando por su alma. Estaba honrando su memoria, porque él fue quien nos dio un techo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones de dignidad. Mientras yo me partía la espalda tallando la lápida del hombre que construyó nuestra casa, tú estabas muy ocupado robándotela. Mientras yo le pedía a Dios por el descanso de tu abuelo, tú estabas escupiéndole a su legado. Señalé la pantalla con un dedo tembloroso. No solo me traicionaste a mí, Ricardo. No solo intentaste dejar a tu madre en la calle. Tú profanaste la memoria de tus ancestros. Tú cambiaste el honor de tu apellido por unos cuantos pesos. Y eso, hijo mío, eso no te lo va a perdonar ni Dios, ni la ley, ni la sangre que llevas en las venas. El eco de mis palabras resonó en la sala como una sentencia divina. Nadie se movió, nadie respiró. El abogado de Ricardo se había hundido en su silla, sabiendo que el caso estaba perdido irremediablemente. Ricardo bajó la cabeza hasta que su frente casi tocó la mesa. Sus hombros se sacudieron, pero ya era tarde para el arrepentimiento. Y entonces se escuchó un sonido seco y definitivo. Era la pluma fina y costosa de Carla Méndez. Se le había resbalado de los dedos sudorosos y había caído al suelo, rodando hasta detenerse a mis pies. Ella miraba el bolígrafo con horror, sabiendo que su carrera, su prestigio y su libertad
acababan de caerse igual que esa pluma. El juez Halprin se quitó los lentes despacio. Su rostro ya no era severo, era de una frialdad aterradora. Miró el video una vez más, luego miró a la notaria, y finalmente clavó sus ojos en Ricardo. La verdad había salido de la tumba para hacer justicia. El video terminó, pero la imagen de mí misma, arrodillada y limpiando la tumba, se quedó congelada en la pantalla, brillando como un faro de verdad en medio de tanta oscuridad. El juez Halprin se quitó los lentes despacio y los dejó sobre su escritorio. El sonido del plástico chocando contra la madera resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la sala. Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos, y clavó una mirada de acero en Carla Méndez. «Licenciada», dijo el juez, con una voz peligrosamente suave. «Usted acaba de ver lo mismo que yo. La señora María estaba en un panteón, a kilómetros de su oficina, a la misma hora en que usted juró haberla visto firmar». Carla abrió la boca para decir algo, quizás otra mentira, pero el juez levantó la mano para callarla. «No me insulte, licenciada. No insulte a este tribunal ni a su propia inteligencia. El perjurio es un delito grave. La falsificación de documentos públicos es un delito grave. Si usted sigue sosteniendo esta farsa, voy a ordenar su detención inmediata y voy a recomendar que le revoquen su patente de notaria de por vida. Va a terminar en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, antes de que caiga la noche». La amenaza de la cárcel fue la gota que derramó el vaso. Carla Méndez se rompió. Todo su porte elegante, su maquillaje perfecto y su arrogancia de profesionista se desmoronaron en un segundo. Empezó a temblar violentamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, arruinando su rímel negro que le corrió por las mejillas como si fuera petróleo. «No, no, por favor, su señoría», gritó Carla, perdiendo el control por completo. «Yo no quiero ir a la cárcel. Tengo hijos. No fue culpa mía». Se giró bruscamente hacia la mesa donde estaban Ricardo y su mujer y los señaló con un dedo acusador que temblaba de rabia y miedo. «Fue él», chilló, señalando a Ricardo. «Fue idea de él. El señor Ricardo me buscó. Me ofreció 50,000 pesos en efectivo para que hiciera el trámite rápido». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Ricardo se puso de pie de un salto, con los ojos desorbitados, intentando callarla. «¡Cállate!», gritó mi hijo. «Estás mintiendo». «No me callo nada», respondió Carla, histérica. «Usted me trajo a una mujer, una señora que se parecía a su madre. Ustedes la contrataron para que se hiciera pasar por doña María y firmara el libro. Me dijeron que era solo un trámite, que la señora vieja ya no entendía nada, que era por su bien. Yo solo firmé. Yo no sabía nada. Ahí estaba, la verdad completa, desnuda y repugnante. Mi propio hijo no solo había falsificado mi firma, había pagado a una desconocida, a una actriz barata, para que ocupara mi lugar. Me había borrado de la existencia. Me había suplantado como si yo fuera un objeto desechable. Sentí una mezcla de náuseas y una tristeza infinita, pero no tuve tiempo de procesarlo, porque el espectáculo apenas comenzaba. Al verse acorralado por la confesión de la notaria, Ricardo entró en pánico. Su rostro se transformó. Ya no era el hombre de negocios seguro de sí mismo. Era una rata atrapada en una esquina, y como toda rata asustada, buscó a quien morder para salvarse. Se giró hacia su esposa, mi nuera, que estaba sentada a su lado con la cara blanca de terror. «Es mentira», gritó Ricardo, dirigiéndose al juez pero señalando a su mujer. «Yo no quería hacerlo. Fue ella. Fue idea de mi esposa». La mujer abrió los ojos como platos, incrédula. «¿Qué dices, imbécil?», siseó ella. «Sí, fuiste tú», continuó Ricardo, gritando cada vez más fuerte, con la voz quebrada por la cobardía. «Tú me dijiste que mi madre ya estaba vieja. Tú me dijiste que teníamos que asegurar la casa antes de que se muriera. Tú buscaste a la notaria. Tú me presionaste día y noche diciendo que si no vendíamos la casa me ibas a dejar. Yo solo hice lo que tú me dijiste». La sala de audiencias se convirtió en un mercado. La decencia desapareció. Mi nuera se levantó de un salto y empujó a Ricardo por el pecho. «Eres un poco hombre», le gritó ella, con la cara roja de furia. «Cobarde. Ahora me echas la culpa a mí porque te atraparon. Tú eras el que decía que tu madre era una carga. Tú eras el que quería el dinero para comprarte ese coche ridículo. No me vengas a embarrar a mí de tu porquería. Tú lo planeaste todo», insistía Ricardo, lloriqueando como un niño chiquito. «Su señoría,
Ella es la culpable. Yo soy una víctima. Los miré desde mi lugar. Sentí una pena profunda, pero no por mí, sino por ellos. Mírenlos. Ahí está el gran amor que se juraban. Ahí está la pareja moderna que se burlaba de mis costumbres anticuadas. Bastó un poquito de presión. Bastó que la justicia les pisara los talones, para que se devoraran entre ellos como animales salvajes. Su alianza estaba pegada con saliva y avaricia, y la avaricia no conoce la lealtad. El abogado de ellos intentaba separarlos, pero era inútil. Ricardo lloraba y manoteaba. La nuera insultaba. Carla Méndez seguía sollozando en el estrado, repitiendo que ella era inocente. Era el caos total, el retrato perfecto de la miseria humana. Y yo sentí una paz extraña. Ya no me dolía. El dolor se había transformado en desprecio. Un desprecio frío y absoluto por ese hombre que alguna vez cargué en mi vientre, pero que ahora no era más que un desconocido patético. Silencio, tronó la voz del juez. El juez Halprin golpeó el mazo con tal fuerza que pensé que iba a romper la madera. «¡Orden en la sala!», gritó el juez. «Alguaciles, controlen a estas personas o los mando a arrestar a todos por desacato ahora mismo». 2 policías entraron corriendo y separaron a Ricardo de su esposa. Los obligaron a sentarse. Ambos respiraban agitados, lanzándose miradas de odio puro. Carla se quedó callada, temblando. El juez se puso de pie. Su figura se veía inmensa, imponente. Se acomodó la toga y nos miró a todos con una expresión de asco que no intentó ocultar. «En mis 30 años de carrera», dijo el juez, con voz grave y pausada, «he visto muchas cosas desagradables, pero pocas veces he visto una exhibición tan vergonzosa de ingratitud filial y corrupción moral como la que he presenciado hoy aquí». Miró a Ricardo, quien agachó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «Señor Ricardo, intentar despojar a su propia madre, la mujer que le dio la vida, utilizando mentiras, fraudes y suplantación de identidad, es un acto que no tiene nombre, y culpar a su esposa cuando lo descubren solo demuestra la pequeñez de su carácter». Luego miró a la notaria. «Y usted, licenciada Méndez, usted ha manchado su profesión de una manera irreparable». El juez tomó su mazo una vez más. El sonido de la madera contra la madera iba a ser el punto final de esta pesadilla. «Escuchen bien, mi sentencia», declaró el juez. «Primero, declaro nula, inválida y sin ningún efecto legal la supuesta acta de donación con fecha del 13 de octubre. La propiedad de la calle Hidalgo sigue perteneciendo única y exclusivamente a la señora María, de acuerdo con el testamento legítimo de su suegro. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Mi casa, mi refugio, estaba a salvo». Segundo, continuó el juez, ordeno que se cancelen todas las escrituras generadas a partir de este fraude. Tercero, y esto es lo más importante, el juez hizo una pausa dramática. Sus ojos recorrieron la sala. Dada la confesión pública de la comisión de múltiples delitos en esta sala, ordeno a los oficiales de policía presentes que procedan a la detención inmediata del señor Ricardo, de su esposa por complicidad y de la licenciada Carla Méndez por falsificación de documentos y fraude procesal. El golpe del mazo resonó como un trueno. Se acabó. El teatro se había caído. Los actores se habían quitado las máscaras, y la justicia, esa señora ciega que a veces tarda en llegar, acababa de entrar por la puerta grande para poner a cada quien en su lugar. El golpe del mazo del juez fue el punto final de la sentencia, pero el sonido que le siguió fue el que realmente cerró el ataúd de mi familia. Es un ruido metálico, seco, frío, un sonido que ninguna madre debería escuchar jamás en relación con sus propios hijos. Es el sonido de la libertad escapándose, el sonido de la vergüenza cerrándose alrededor de las muñecas. Vi cómo los oficiales rodearon a Ricardo, ese hombre alto, que apenas unas horas antes se pavoneaba frente a mi casa como si fuera el dueño del universo, ahora se veía diminuto. Sus hombros se hundieron, su arrogancia se evaporó como agua en el desierto, dejando ver lo que realmente había debajo, un niño asustado y cobarde. A su lado, Carla Méndez, la notaria intachable, era un desastre. Balbuceaba artículos del Código Penal que ya no le servían de nada, mientras una oficial le leía sus derechos con voz monótona. Mi nuera, por su parte, seguía gritando que era una injusticia, que ella no había firmado nada
pataleando mientras la obligaban a poner las manos en la espalda. Pero mis ojos, mis pobres ojos cansados, solo podían mirar a Ricardo. Los policías empezaron a escoltarlos hacia la salida lateral, esa puerta gris que lleva a los separos, al inicio del infierno. Tenían que pasar forzosamente frente a mi mesa para salir. Ricardo caminaba arrastrando los pies, con la cabeza gacha, mirando sus zapatos de charol que ya no brillaban. Pero justo cuando llegó a mi altura, se detuvo. Los oficiales intentaron empujarlo suavemente para que siguiera, pero él se resistió un segundo. Levantó la cara, y lo que vi me rompió el alma en 1000 pedazos. Tenía los ojos rojos, hinchados de llanto. El moco le escurría por la nariz. Me miró con una desesperación que me recordó a cuando tenía 5 años y se perdía en el mercado. «Mamá», sollozó con la voz quebrada. «Jefecita, ayúdame. Por favor, no dejes que me lleven. Diles que fue un error. Me van a encerrar, mamá, tengo miedo». Sentí un dolor físico en el pecho, agudo, como si me estuvieran arrancando el corazón con unas pinzas oxidadas. Mis entrañas de madre gritaron. Mi instinto quería correr hacia él, abrazarlo, golpear a los policías, arrodillarme ante el juez y ofrecerle mi casa, mi vida, mi sangre, con tal de no ver a mi hijo con esos grilletes de acero. Mis manos temblaron violentamente. Di medio paso hacia él. Quería consolarlo. Quería decirle que todo iba a estar bien. Pero me detuve. Me obligué a quedarme quieta, clavando los pies en el suelo. Recordé su risa burlona de esta mañana. Recordé cómo pagó a una extraña para suplantarme. Recordé cómo ensució la tumba de su abuelo. Si lo salvaba ahora, si intervenía, no lo estaría ayudando. Lo estaría condenando a ser un miserable para siempre. Lo estaría premiando por su maldad. Respiré hondo, tragándome las lágrimas que me quemaban la garganta como ácido. Lo miré a los ojos, con todo el amor que le tengo, pero también con una firmeza que me costó la vida reunir. «Hijo», le dije, y mi voz salió suave pero pesada como una lápida. «Yo te perdono. Mi corazón de madre te perdona porque no sé hacer otra cosa más que amarte. Pero la ley no tiene corazón, Ricardo, y la ley no perdona». Acerqué mi mano, esa mano vieja y trabajada que tantas veces le limpió los raspones, y le toqué la mejilla por un instante. Estaba fría. «Esta es la última lección que te voy a dar en esta vida». Continué mirándolo fijamente. «Hazte hombre. Asume tus consecuencias. Porque allá adentro, a donde vas, no voy a estar yo para limpiarte el desastre. Nadie puede escapar de lo que siembra mi hijo. Nadie». Ricardo soltó un gemido ahogado, un sonido de animal herido. Bajó la cabeza, derrotado, aceptando por fin que su madre ya no era su cómplice, sino su espejo. «Andando», ordenó el oficial, empujándolo. Ricardo siguió caminando, tropezando, llevándose con él la mitad de mi vida. La puerta lateral se cerró tras ellos con un golpe seco que resonó en toda la sala vacía. Se fueron. Me quedé sola en la inmensidad del juzgado. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Mi abogado de oficio se acercó, guardando sus papeles en el maletín con respeto. «Lo siento mucho, señora María», me dijo en voz baja, «pero usted hizo lo correcto. Hoy se hizo justicia». Qué palabra tan extraña. Debería saber dulce, a victoria. Pero en la boca de una madre, la justicia contra un hijo sabe a ceniza y a hiel. Recogí mi folder beige, ese que había sido mi arma, mi escudo y mi salvación. Me alicé el rebozo sobre los hombros. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y levanté la barbilla. No por orgullo, sino por supervivencia. Caminé hacia la salida principal. Mis pasos resonaban en el mármol. Tac, tac, tac. Cada paso me alejaba del dolor y me acercaba a mi libertad. Empujé las pesadas puertas de madera del tribunal y el aire de la tarde me golpeó en la cara. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja y morado, esos colores típicos de los atardeceres de mi tierra. Al salir a la escalinata, me detuve. Había gente afuera. Algunos eran los curiosos de siempre que rondan los juzgados buscando chisme, pero otros eran mis vecinos, gente de mi calle, gente que había visto el escándalo de la mañana, que había visto a la policía, que había escuchado los gritos de mi hijo. Cuando me vieron aparecer en lo alto de las escaleras, sola, con mi folder bajo el brazo, se hizo un silencio respetuoso. Los murmullos cesaron.
Ya no me miraban como a la viejita loca del número 45. Ya no me veían con esa lástima condescendiente que la gente le tiene a los ancianos que estorban. Me miraban con asombro, con respeto. Vi a doña Lupe, la de la tienda, persignarse discretamente. Vi al señor de los periódicos quitarse la gorra. Escuché un susurro entre la multitud. Ahí va la señora María, la que no se dejó. Bajé los escalones despacio. Me dolían las rodillas, me dolía el alma, pero me sentía ligera, extrañamente ligera, como si me hubiera quitado de encima un costal de piedras que llevaba cargando años. El peso de callar, de aguantar, de permitir que me pisotearan en nombre de la paz familiar, había desaparecido. Caminé hasta la orilla de la banqueta y levanté la mano. Un taxi libre, un bocho verde y blanco, se detuvo frente a mí. El chofer, un muchacho joven con cara amable, se bajó rápido para abrirme la puerta, algo que ya casi nadie hace. Me senté en el asiento trasero. El olor a plástico viejo y a aromatizante de vainilla me pareció el perfume más dulce del mundo. El muchacho me miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde la llevo, madre?, preguntó con gentileza. Respiré hondo. Le nez mi pulmón de air fresco. Miré por la ventana hacia el edificio del tribunal, donde mi hijo empezaba su nueva vida tras las rejas, y luego miré hacia el frente, hacia el horizonte donde el sol se escondía. A la calle Hidalgo número 45, joven, le respondí, y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. Lléveme a mi casa. A mi casa. A mi casa. Llegué a la casa cuando la noche ya había caído por completo. El taxista me ayudó a bajar, se negó a cobrarme el viaje y me dio la bendición antes de irse. Hay ángeles en esta ciudad, solo que a veces se disfrazan de gente común. Lo primero que hice no fue descansar. Lo primero que hice fue llamar a don Chuy, el cerrajero del barrio. Llegó en 10 minutos, con su caja de herramientas sonando como maracas. No me hizo preguntas. Él había visto el patrullero en la mañana, había visto el escándalo. Con manos hábiles y calladas, quitó la vieja cerradura de la puerta principal, esa cerradura para la que mi hijo tenía llave, esa cerradura que ya no protegía nada. Cuando don Chuy terminó, me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y plateadas. Sentí su peso en mi palma, pesaban menos que las anteriores, pero valían mucho más. Eran el peso de mi seguridad. Que descanse, doña María, me dijo él. Gracias, don Chuy. Que Dios se lo pague. Cerré la puerta, pasé el cerrojo. Clic. Ese sonido fue música para mis oídos. El sonido de un ciclo que se cierra para siempre. La casa estaba en silencio, pero ya no era ese silencio frío y aterrador de la mañana. Era un silencio cálido, el silencio de las cosas que vuelven a su lugar. El reloj de pared marcaba el ritmo. Tic-tac, tic-tac, como el latido de un corazón tranquilo. Me fui a la cocina. No había comido nada en todo el día, pero extrañamente, no sentía hambre de cuerpo, sino hambre de alma. Puse agua a calentar en mi vieja olla de barro. Me preparé un café de olla con canela, como le gustaba a mi Roberto. Saqué un pan dulce, una concha de vainilla que estaba en la alacena, y me senté a la mesa. Fue la cena más sencilla del mundo, pero les juro, por lo más sagrado, que me supo a banquete de reyes. Cada trago de café caliente me reconfortaba el pecho, cada pedazo de pan me sabía a victoria. Nadie me gritaba, nadie me apuraba, nadie me miraba con codicia calculando cuánto valía la silla donde estaba sentada. Cuando terminé, lavé mi taza y mi plato. Dejé la cocina impecable, como siempre. Luego, caminé hacia la sala, hacia el altar. Las flores de cempasúchil que había puesto hace días ya estaban un poco secas, pero seguían oliendo a campo y a memoria. Prendí una varita de incienso de copal y encendí de nuevo la veladora frente a las fotos de mi esposo Roberto y de mi suegro, don Anselmo. Me persigné y hablé con ellos, no con la boca, sino con el corazón. Gracias, viejos, les susurré. Gracias por no dejarme sola. Sentí sus manos sosteniéndome en el juzgado. No los defraudé. La casa sigue siendo nuestra. El honor del apellido sigue limpio. Me quedé ahí un rato, mirando la flama de la vela bailar, y mientras miraba esa luz, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en ustedes, los que han escuchado mi historia hasta aquí, y siento que tengo la obligación, como abuela y como mujer que ha vivido, de dejarles un mensaje. A las madres y a los padres que me escuchan,
Por favor, grábense esto en el alma. El amor de madre es infinito, sí, pero el amor no debe ser ciego. No cometan el error de entregar todo en vida, pensando que así compran el cariño o el cuidado de sus hijos. Yo amé a Ricardo con locura, le di todo, y miren cómo me pagó. Mantengan su patrimonio. Su casa es su dignidad, su dinero es su independencia. Amar a un hijo es enseñarle a volar con sus propias alas, no cortarse las suyas para dárselas a él, porque un hijo que no aprende a conseguir lo suyo, termina devorando a sus padres. Y cuando ustedes se queden sin nada, cuando sean viejos y dependan de ellos, rezarán para que no los traten como un estorbo. No se pongan en esa situación. La caridad empieza por uno mismo. Y a ustedes, hijos, a los jóvenes que creen que el mundo les debe algo, escúchenme bien. Nunca, jamás, cambien a sus padres por una pareja. ¿Vieron lo que pasó con mi hijo? Él traicionó a su madre por complacer a su esposa. ¿Y qué pasó cuando el barco se hundió? ¿Qué hizo ella? ¿Lo defendió? ¿Se echó la culpa por él? No. Ella fue la primera en empujarlo al abismo para salvarse ella. Fue él, gritó. Es un poco hombre, le dijo. Esa es la verdad de la vida. Las parejas pueden ir y venir. Los amores pasionales a veces se acaban cuando se acaba el dinero o cuando llega la desgracia, pero la madre es la única que va a llorar afuera de la cárcel. La madre es la única que, aunque tenga el corazón roto por tu culpa, te sigue perdonando en silencio. Ricardo hoy duerme en una celda fría. Su esposa duerme en su casa, seguramente buscando un abogado para divorciarse y no perder sus propios bienes. Y yo estoy aquí, sola, con mi dolor, pero con mi conciencia tranquila. No escuchen los consejos venenosos que les dan en la almohada, si esos consejos les piden dañar a quien les dio la vida. Quien te ama de verdad, respeta tus raíces. Quien te pide que pises a tus padres, no te ama a ti, ama lo que puede sacar de ti. Y una última cosa sobre la ambición. Una casa robada nunca es un hogar. Las paredes oyen. Los ladrillos tienen memoria. Si construyes tu futuro sobre las lágrimas de tus viejos, esas lágrimas van a humedecer los cimientos hasta que tu casa se derrumbe sobre tu cabeza. El que obra mal, se le pudre el tamal. Nunca lo olviden. Apagué la luz de la sala. La casa se quedó en penumbra, protegida por las cerraduras nuevas y por los espíritus de mis ancestros. Caminé hacia mi cuarto. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Me quité el rebozo, me puse mi camisón de franela y me metí en mi cama. En mi cama grande, vieja y mía. Miré hacia la ventana. La luna brillaba allá afuera, indiferente a las tragedias humanas, hermosa y eterna. Mañana será otro día. Mañana tendré que ir al mercado, tendré que seguir viviendo, tendré que aprender a vivir con la ausencia de mi hijo, pero también con la presencia de mi dignidad recuperada. Soy María. Tengo 70 años. Tengo las manos arrugadas y el pelo blanco. Estoy más sola que ayer, es verdad, pero soy libre. Soy dueña de mi destino. Y esta noche, por primera vez en muchos meses, esta noche voy a dormir muy, muy tranquila. Buenas noches. Y que Dios los bendiga a todos. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas de su decisión? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho algo diferente? Comparte tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Y tu voz realmente importa aquí. Si esta historia te hizo detenerte, reflexionar o ver la vida de otra manera, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien que te importe y suscribirte al canal para que no te pierdas la próxima historia. Hasta que nos volvamos a encontrar. Esto es Antes del Silencio, donde caminamos por los años juntos, usando historias para redescubrir la paz, la fuerza y la dignidad del alma.